también película, es El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Y la historia, así muy breve, cuenta que había dos jóvenes con una apariencia física casi idéntica, era sorprendente. Eran dos personas físicamente iguales. Pero el problema, la dificultad era que, aunque físicamente eran idénticos, socialmente eran personas muy diferentes. Uno era príncipe y otro era mendigo. Y resulta que estas dos personas, estos dos jóvenes, por azares de la vida se encuentran y también se asombran porque se dan cuenta que son muy parecidos. Pero uno de ellos, el príncipe, cansado quizás de las responsabilidades de su cargo, quizás cansado también de las obligaciones que conllevaba el ser príncipe, le propone al mendigo un juego. Cambiémonos los ropajes. Yo me pongo los tuyos, los de mendigo, y tú te pones los míos, los ropajes reales. Y ahí vemos al príncipe colocándose los harapos de un mendigo y al mendigo pues disfrutando de ropas de realeza. Y todo muy bien. De pronto el príncipe se encontró que estaba despojado de esa obligación de tener que dar siempre cuentas, de obligaciones, y vivió una aparente libertad del anonimato. Nadie se iba a dar cuenta. El príncipe podía pasar como un mendigo. Pero luego cuando quiso volver de nuevo a ser príncipe, le costó más trabajo. Queriendo buscar y respirar un aire de libertad, se dio cuenta que había dejado los privilegios de ser príncipe. ¿Acaso eso también no ocurre con los creyentes? Amén. Que nos asfixiamos de la responsabilidad que tenemos por nuestro testimonio. Nos olvidamos que somos reyes y sacerdotes. Y queremos de nuevo otra vez colocarnos los harapos del mendigo, de lo que dejamos. Y Colosenses habla muy bien de eso. Si nos hemos despojado del hombre viejo y nos hemos renovado del hombre nuevo, seamos consecuentes con nuestra profesión de fe. Así que esta y otras muchas más historias que podemos ver en el texto bíblico, lo vamos a disfrutar estos días. Así que todos somos necesarios. El pueblo de Dios necesita como nunca conocer lo que Dios quiere en su palabra, lo que Dios tiene en su palabra. Y es necesario que el pueblo de Dios de nuevo sea un pueblo conocedor de su palabra. Porque si conocemos su palabra, podemos conocer mejor a nuestro Dios al cual amamos y servimos. Así que quiero dar paso ya por fin a Samuel, y ya pues tú nos haces la exposición de lo que Dios tiene puesto en Para Susana y para mí estar nuevamente en Almería y en esta iglesia de la que guardamos tantos recuerdos tan gratos de años pasados y en donde tenemos hermanos muy queridos que conocemos también de otras épocas, con los que hemos compartido ministerio, conversaciones, en fin, mil cosas y preocupaciones también, por los que hemos estado orando, y sé que vosotros también lo habéis hecho por mí, por Susana, en esta etapa nuestra nueva de familiaridad y también de ministerio, y el Señor está bendiciendo todo esto. Estamos en un momento un tanto especial en nuestras vidas de tomar decisiones cara al futuro. Esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, pero esta vez ya es solemne, ya va así. Es decir, estamos trabajando para liberarme de las responsabilidades de supervisión dentro de la iglesia. Ya la iglesia lo sabe, de modo que el año que viene mi responsabilidad va a ser solamente de formación bíblica, el área de formación bíblica, seguir con la literatura, viajar menos que este año, y creo que nada más, ¿verdad? Bueno. Sí. Lo de ministerio también de enseñanza en IXTE y en otros lugares, y después pues hacerle la vida imposible a Susana, pues me tiene que soportar. Quiero daros saludos de vuestros hermanos en Vigo. En la unidad de Vigo me han pedido que os salude, así lo hago de parte de vuestros hermanos, recibidlos en el nombre del Señor. Y también
los hermanos en Suiza con los que estuvimos hasta ayer. Esto nos dan saludos para vosotros. No los conocéis, pero hay algo importante, y es que somos un cuerpo en Cristo. Por tanto, he contado que iba a estar en Almería y conté un poco a los líderes de la iglesia en Suiza de vuestra historia aquí en Almería, y ellos dicen salud a los de parte nuestra, así lo hago también. Ahora, tratar de hablar o de exponer Colosenses en 4 días no es posible. Con toda solemnidad tomé mis notas hoy y dije, voy a seguirme a ellas. No os creáis, no es posible. Esta tarde estaba leyendo el capítulo y yo decía, se lo comenté a Susana, necesitaríamos 4 días para el capítulo 1, por lo menos. Porque cada uno de los párrafos de este capítulo son tan densos, son tan grandes que es imposible. Pero claro, después del capítulo 1 viene el capítulo 2 y así sucesivamente, de modo que tendríais que soportarme por lo menos unas 4 semanas todos los días para exponer Colosenses, y nos quedaría, ¿sabríamos mucho de la epístola? No, no sabríamos nada. De manera que esta es la grandeza de la palabra de Dios. Me ha entusiasmado mucho el énfasis que Miguel Ángel hacía sobre soberanía. No hay duda que Dios es soberano. Amén. Y no hay duda que la soberanía de Dios se manifiesta en la carta a los Colosenses. No hay duda que en esta carta, el núcleo de la carta, como de los escritos del Nuevo Testamento, es Cristo. En una plenitud y una dimensión admirable, porque Él es Dios y Él es el Señor. Leemos el capítulo 1, lo vamos a leer todo y luego vamos a correr por encima de él en el tiempo que tenemos por delante. Dice así Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, y ya que estáis leyendo, yo quiero ir diciendo alguna cosa. Observad la enorme extensión de los párrafos de la carta. No hay puntos en todo lo que he leído. Hay comas. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie completamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo es un coloso de las ideas. Tiene tantas ideas que empieza a expresarlas y no es capaz de cortarlas. Y están tan enlazadas unas como otras que estudiar un párrafo es buscar la idea y desarrollarla luego conforme al contenido. La carta a los Colosenses es una, como sabéis, una introducción brevísima. La carta a los Colosenses es una de las cartas llamadas de la prisión. Es decir, es uno de los escritos que Pablo escribe cuando está preso. La pregunta que surgiría es dónde estuvo preso, por qué estuvo preso, etcétera, etcétera. Hay varias opciones. La más probable de todas es que sea la prisión en Roma. Es decir, ese tiempo de prisión en Roma, acusado, llevado delante del emperador para ser juzgado y que probablemente es liberado o sale libre en esa ocasión por una razón, porque casi es muy cierto que los acusadores no se presentaron al juicio. Por tanto, no hay acusadores presentes, Pablo es liberado. Pero no por mucho tiempo. Pablo sale de la cárcel, viene hacia el occidente, probablemente estuvo en España, y de ahí es preso cuando está en Troas, en casa de Carpo, llevado nuevamente delante del emperador, y luego después de eso sentenciado a muerte, y Pablo muere. Por tanto, estamos hablando de un periodo bastante extenso, más o menos unos 40, poco menos de 40 años. Pablo es convertido casi seguramente en el año 33 después de Cristo, y es muerto por Nerón en el año 67. Por tanto, estamos hablando de casi 40 años, de un periodo histórico de casi 40 años. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Pablo escribe esta carta por varias razones. En primer lugar, porque siempre que Pablo predica, en donde Pablo predica, detrás de Pablo vienen los judaizantes. De modo que Pablo predica libertad en Cristo, ¿y quiénes vienen? Los judaizantes, para decirle ¿qué a los creyentes? No podéis salvaros, no podéis tener una vida cristiana consecuente con la fe, no podéis santificaros si no os circuncidáis y guardáis. Luego no podéis ser libres, porque el que se somete a la ley no es libre en Cristo. Este problema es un problema continuado en la Iglesia. Cada vez que una persona, un siervo de Dios, no importa quién sea, un hermano sencillo o no, dentro de la Iglesia, esos hermanos sencillos no me gusta nada, hermanos sencillos y hermanos importantes, no, son hermanos. Un hermano, un siervo de Dios, no importa quién sea, predica la palabra de Dios, enseña la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. E inmediatamente que se expresa la verdad y se enseña la verdad y comienza a vivirse la libertad, detrás vendrán los que no tienen interés en la libertad para deciros eso no es así, no puede ser libre. Pablo escribe para esto. Pero por otro lado, hay otro problema ahí en la epístola, que es la adoración a los ángeles. Algunos habían enseñado esta herejía, y claro, como los ángeles son tan importantes, y lo son de hecho, y como los ángeles son tan grandes, y lo son de hecho, y como la Biblia revela ángeles impresionantemente poderosos como el arcángel Miguel, los creyentes piensan, algunos de los hombres de aquel tiempo, piensan que sería bueno, hombre, si no adorar, por lo menos orar a los ángeles. Y Pablo tiene que decirle que eso no es así, que el único Dios es Dios, que el único manifestante de la deidad en relación con los hombres es Jesucristo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y estamos completos ¿en quién? En él. Por tanto, los ángeles son servidores de la Iglesia.
a quienes no tenemos ningún derecho, ni tenemos ninguna razón, ni siquiera de hablar, de orar, porque están administrando el poder de Dios para los creyentes, y es Dios quien ordena a los ángeles, y nosotros somos beneficiarios de su ministerio en razón de Dios, o por medio de Dios, que lo gobierna. Pero hay otro grupo dentro de la Iglesia que está promoviendo una vida de ascetismo. Es decir, la filosofía, las epístolas todas del Nuevo Testamento hay que estudiarlas en el contexto social en que son escritas. Todas están influenciadas por el contexto social. Si yo estudio la carta sin tener en cuenta el contexto social, no voy a entender bien la carta. Incluso he leído no hace mucho tiempo un artículo sobre que es verdad, la contextualización social es buena, salvo en las pastorales. ¿Qué son las pastorales? Bueno, primera, segunda, Timoteo y Tito. Pero, ¿cómo qué? La carta pastoral de Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo, tiene que ver con el contexto social de Éfeso. Y la carta que Pablo envía a Tito, especialmente, tiene que ver con el contexto social. Te he dejado ¿en dónde? En Creta, para que pongas orden y la fiesta. Mira cómo son los cretenses. De manera que tiene un contexto social. Si no entiendes el contexto social, las deducciones que vas a obtener de la carta no son correctas. La doctrina es invariable, está claro, ¿no? La doctrina bíblica no es afectada por ningún contexto social, es doctrina bíblica. La Biblia no está orientada a una determinada situación geográfica o étnica. Es para el hombre en general. Dios se revela por medio de la Biblia. La doctrina de la Biblia no es negociable con la situación social. Pero no hay duda que los problemas que enfoca la Biblia tienen que ver en el entorno social para el que fueron escritas. Hay un grupo de personas ascéticas en la Iglesia que creen que la vida cristiana el mejor cristiano es el cristiano amargado. Por tanto, duro trato al cuerpo y no toques, no gustes, no. Con tal motivo, cuando eso ocurre, dice Pablo, una apariencia pero es ineficaz contra los apetitos de la carne, porque eso es carne. De manera que en cierta medida era la propia posición de los fariseos delante de Cristo, o delante de Dios, mejor dicho, cuando el fariseo dice a Dios, yo no soy como los demás hombres. Mira este pobre publicano que vergüenza, pero yo soy un hombre distinto. Es aquel contexto de la profecía en el Antiguo Testamento, apártate de mí, que soy más santo que tú. Aquí tienes el contexto. Por esta razón, Pablo escribe esta carta. Ahora, la carta a los Colosenses es el escrito más grande de cristología del Nuevo Testamento. Y solo puede compararse en expresión cristológica con el párrafo central de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Salvo ese párrafo, la carta a los Colosenses está hablando de la grandeza, del poder, de la omnipotencia, de la gloria, de la manifestación de Dios a través de Jesucristo. Comienza la carta. El escritor, Pablo. El compañero de Pablo cuando escribe la carta, el hermano Timoteo. Nota la diferencia. Pablo, el apóstol de Jesucristo. Timoteo, el hermano. Lo asocia con él en el escrito, pero no es Timoteo el que escribe. Es Pablo el que lo hace. Timoteo es el hermano. Indudablemente Dios lo ha llamado a una obra, él está trabajando con Pablo, luego va a ser uno de los grandes líderes en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la historia de la Iglesia, pero Pablo es el apóstol de Jesucristo. Cuando Cristo escoge los 12 para ser sus apóstoles, los selecciona de entre un grupo de discípulos y los prepara junto a él para que hagan dos cosas: estuviesen en comunión con él, enseñándoles, y fuesen enviados para predicar. Pablo es llamado por Cristo, naturalmente. ¿Enseñado por quién? Por Cristo, y enviado por Cristo a predicar. Es el apóstol por la voluntad de quién? De Dios.
Luego, Pablo no es apóstol ni por mérito personal, ni porque haya dejado el judaísmo, ni porque se haya convertido en una forma, yo diría, violenta en el camino a Damasco. La conversión de Saulo es una conversión violenta. Derribado del suelo, ¿quién eres? Jesús. No hay opción. Esta cuestión tan violenta de la conversión de Pablo no significa mérito ninguno para Pablo, aunque él dice que no fue rebelde a qué, al llamamiento o a la visión celestial. Cuando hablamos de salvación y hablamos de elección, Pablo fue elegido para salvación desde antes de su nacimiento, no estamos hablando de irresponsabilidad por parte del hombre, sino que el Dios que elige y el Dios que llama hace responsable al hombre de su decisión en cuanto a ejercicio de fe. ¿Me estáis siguiendo? Dios que puede y que de hecho ha escogido a algunos para salvación, no ha condenado anticipadamente a nadie. Por una razón. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Ahora este Dios que salva a Pablo le encomienda que sea su apóstol. ¿Por qué? No porque quiere. Porque es soberano. ¿Por qué lo hace? Porque quiere. Y este apóstol de Jesucristo, acompañado de Timoteo a su lado, escribe ¿a quién? A los creyentes. ¿Y cómo les llama? Santos, fieles y hermanos. De manera que aquí tienes el calificativo de la iglesia. La iglesia de Cristo, cada creyente, al margen de cómo sea, es santo. ¿Tú crees que esto es así? Santo y anda tan mal. Santo. No por él, sino por la posición que ocupa. Amén. Dios nos ha hecho santos en Cristo. De manera que cuando Dios nos coloca en Cristo, cuando el Espíritu Santo nos bautiza hacia la formación de un cuerpo y nos sumerge en Cristo, venimos delante de Dios a una experiencia de relación con Él en Cristo Jesús. No solamente la justificación, sino también la adopción. Dios nos ve santos en el amado. Nos ama entrañablemente no por lo que somos, sino por donde estamos. Satanás tiene mucho interés en que los creyentes seamos unos pobrecitos que andemos siempre amargados. Este es el gran objetivo de Satanás. Y Satanás vendrá a tu vida y te va a decir, mira cómo eres, mira qué maldades hace, mira qué creyente. Efectivamente reconoce que es así. Yo lo reconozco. Muchas veces Satanás viene a mi vida y me dice, mira lo que dices y mira cómo eres. Sí, Señor, tienes toda la razón. Pero yo, delante de Dios, soy santo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha sido hecho para mí justificación, amén, redención y santificación. Por tanto, soy santo. ¿Es verdad que tengo que confesar mi pecado o no? Sí. Y mucho cuidado con esto. El hecho de que seamos santos posicionalmente no justifica que seamos impíos en la práctica de la vida. Por una razón. Porque Juan dice que aquel que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Mucho cuidado. La santidad no es una opción para el cristiano. Es la única manera de la vida cristiana. Por tanto, Dios nos hace santos, Dios nos hace fieles, porque aunque nosotros somos fieles a Dios, no es por nuestro esfuerzo personal. La idea de que la fidelidad del creyente es una carga impresionante que tiene que cumplir, no es cierto. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Luego, cuando la Biblia dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿qué está diciendo? Tienes que hacerlo porque Dios está produciendo lo necesario para que tú seas victorioso en salvación. Si no lo haces, estás quebrantando la voluntad de Dios y algo más, estás siendo rebelde a Dios. Son santos, son fieles. Vaya iglesia. Algunos no parecen tan fieles, y algunos no parecen tan santos. Pero Pablo dice, son creyentes, por tanto son santos y fieles. ¿Y qué más? Hermanos, ¿en quién? Cristo. Cualquier fiel que haya creído, cualquier santo santificado en Cristo, es mi hermano en Cristo. Quiero deciros lo que todos sabéis. Dios no ha enviado a Cristo para fundar iglesias, sino para establecer su única iglesia. Por tanto, todo hombre o mujer que haya creído en Cristo por la fe y haya sido salvo por gracia,
es miembro de la única Iglesia de Cristo. ¿Y sabes lo que es? Mi hermano. Estos hermanos son un tanto raros algunos. Pues sí, ellos son un tanto raros para mí y seguro que yo soy un tanto raro para ellos. Pero son mi hermano. He puesto este ejemplo tantas veces, sabéis que yo tengo un hermano, ¿verdad? Mi hermano físico, hijo de mis padres, hermano mío, y hermano espiritual también. Mi hermano es las antípodas mías. Si vosotros queréis saber quién es mi hermano y vais a Vigo, preguntad por el hombre más, buscad a la persona más opuesta a mí, ese es mi hermano. Por este hermano mío, que es un hermano que tiene unos pensamientos, él debiera ser ministro de Asuntos Exteriores, porque tiene la capacidad de hacerte ver que esto no es cuadrado, que es redondo. Es capaz de hacerlo ver. Y viene muchas veces a mi casa y que son para ti un tanto raros. ¿Están en Cristo? Sí. ¿Estás en Cristo? ¿Que son tuyos? Tu hermano. ¿Y qué tienes que hacer con ellos? Escucha a Jesús. Este mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros. Ojo, como yo os amo. Es más, si tú no amas a tu hermano, tienes que preguntarte si eres creyente. Amén. Porque aquel que no ama a su hermano permanece en Tinieblas. tinieblas. La distinción de lo que es iglesia no es la doctrina, es el amor. Escucha lo que dice la Biblia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, como si tuvieseis amor los unos. Claro, dice, ¿veis? ¿Pero la doctrina qué? Escucha, ¿el que ama a su hermano ama a Cristo o no? Sí. ¿Y qué dice Cristo? Si me amáis, guardad mis... Ya está la doctrina metida, claro. La gran pregunta del tribunal de Cristo no es lo que hiciste, es ¿amaste o no amaste? Porque cualquier ministerio hecho sin amor es ruido que molesta a Dios y molesta a la Iglesia. ¿Lo entiendes? Bien, son mis hermanos y a estos les tengo que desear lo mejor. ¿Qué? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Bueno, Santiago dice: todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre. Pero no vienen a ser completos, eficaces en el creyente, si no es a través de Cristo. Por tanto, la gracia y la paz vienen del Padre y del, no son por medio, sino del Señor Jesucristo. Porque el Padre y el Hijo son una unidad con el Espíritu Santo en el seno trinitario. Por tanto, las bendiciones de Dios presenta, Pablo siempre lo hace, al Padre y al Hijo. Dios no podría bendecirme en la dimensión de la carta si no estuviese en el Hijo. ¿Me estáis siguiendo? Pero lo hace, y el Padre y el Hijo, el Padre y el Señor Jesucristo. Pablo utiliza aquí los tres nombres, los tres títulos de Cristo: Jesús, Señor, Cristo, Salvador, Señor y Esperanza. Por tanto, la gracia viene por ahí. Ahora Pablo se presenta en actividad para con la Iglesia, siempre orando por vosotros. Nota que no es de vez en cuando. Nosotros solemos orar por la Iglesia, ¿cuándo? Bueno, de vez en cuando. Sobre todo cuando tenemos un problema que no somos capaces de resolver, entonces oramos, ¿no? Pablo ora siempre. Por el bien de la Iglesia, por el bien de los creyentes, orando por vosotros. Y en esta oración no me olvido de algo, de dar gracias a Dios nuestro, o Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que vosotros sois. Hermanos queridos, casi siempre que oramos por la Iglesia estamos orando por defectos de la Iglesia. O digo algo extraño. Señor, bendice la Iglesia para que se ame más. Señor, bendice a los enfermos de la Iglesia. Señor, bendice a los que están fríos. ¿Es malo hacer eso? No, es muy bueno orar por todo eso. Pero estamos dando gracias a Dios por la Iglesia. La vemos y decimos, qué fantástica Iglesia. Es fantástica porque es una obra del Padre, de la gracia de Dios, del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ¿sabéis por qué doy gracias a Dios?
porque oigo de vuestra, versículo 4, de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, la fe que tuvisteis